Habló esta mañana la presidenta de México sobre la visita que organizó la Fiscalía General de la República para llevar a decenas de medios de comunicación a Teuchitlán, Jalisco, el rancho abandonado en cuyo predio semanas atrás colectivos y organizaciones de derechos humanos dieron a conocer el hallazgo de restos humanos y lo que describieron como un campo de entrenamiento y exterminio. Claudia Sheinbaum tuvo un mensaje para quienes estuvieron en el lugar hace unas horas. Que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares de los colectivos, que diga qué vio. Con responsabilidad. Y el lunes dijo, la presidenta llevará periodistas para que narren lo que vieron. Sheinbaum agregó que le pareció muy bien que se autorizara esta visita de medios porque permitió que cada quien, dijo, saque sus conclusiones y acusó que el caso fue mediatizado. Apuntó a la oposición política. Familiares de personas desaparecidas tienen otro punto de vista, pero Valeria León estuvo allá en Jalisco y este es su informe. Calles y monumentos en Jalisco se han convertido en enormes fichas de búsqueda. Y es que Jalisco ocupa el primer lugar nacional en el mayor número de personas no localizadas, de acuerdo con cifras del Gobierno de México. Y monumentos emblemáticos como este, que antes era conocida como la Glorieta de los Niños Héroes, ahora es conocida como la Glorieta de los Desaparecidos, tapizada con fichas de búsqueda. Padres que buscan a sus hijos, como Héctor Flores, relatan el horror que viven. Él fundó el colectivo Luz de Esperanza en 2021, cuando su hijo Héctor, de 19 años, desapareció. Y desde entonces, más de 500 miembros se han unido a este colectivo, pegando las fichas de búsqueda de sus familiares por toda la ciudad de Guadalajara. Su colectivo, junto con otros, acudió este jueves a recorrer el Rancho Izaguirre, un lugar presuntamente usado por el crimen organizado como un campo de reclutamiento de jóvenes, donde la Fiscalía confirmó que halló restos humanos. Pero mientras los buscadores que acudieron este jueves esperaban hallar indicios, se encontraron con un escenario muy diferente. Pero solo dar un recorrido, no muestran los trabajos que están haciendo, no dan ninguna información, como si fuera un museo, como si fuera... O sea, una falta de insensibilidad terrible, ¿no?, por parte de todas las autoridades. Las autoridades invitaron a prensa, colectivos, padres en búsqueda de sus hijos a visitar el lugar bajo el argumento de transparentar la investigación. De acuerdo con Héctor Flores, quien realiza búsquedas en todo el estado, esta no es la primera vez que colectivos encuentran lugares como este rancho. Tenemos campamentos como el de Teuchitlán en todo el territorio. Nosotros llevamos años denunciando campamentos de este tipo en activo, posiblemente en la zona Valles de Jalisco, en la zona de Los Altos, incluso a escasos 40-45 minutos de la zona metropolitana, en la zona de Los Camachos y Zapopan, y nadie hace nada, ¿no? A la desesperación e indignación de las familias se ha unido el temor de los jóvenes, como Rafael Padilla, de 22 años, quien es asesor en el Congreso de Jalisco y asegura las cifras de desaparecidos apuntan a que los jóvenes son el principal blanco de desapariciones en este estado. Nos encontramos con que en el último sexenio 5.700 jóvenes desaparecieron, aproximadamente 1.000 al año, aproximadamente 100 al mes y aproximadamente 3 jóvenes al día desaparecen en Jalisco. Ese fue el hallazgo que encontramos y pues es preocupante, ¿no?, porque se está desapareciendo literalmente el futuro de Jalisco. Padilla asegura que por años han denunciado la existencia de campamentos en activo y en su opinión nadie hace nada. El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha anunciado acciones tras descubrirse este campo, por lo que desde el Congreso este joven busca plantear un proyecto para proteger a quienes son víctimas de este delito. Valeria León, CNN, Guadalajara, Jalisco.
Bueno, pues le estaba hablando de la visita que se permitió la Fiscalía General de la República de México a decenas de medios de comunicación a este rancho abandonado en este predio en donde hace días, bueno, pues grupos de buscadores denunciaron el hallazgo de restos humanos, entre otras cosas, una noticia que en su momento, el 5 de marzo, sacudió a todo el país. Y le hablaba también de lo que dijo la presidenta Sheinbaum esta mañana. Entre otras cosas que también dijo la presidenta de México, denunció que se ha construido una historia, dijo, en torno a un campo de exterminio. Dijo que la próxima semana los periodistas, algunos de los que fueron, deberían narrar, dice, lo que vieron. Ya está conmigo Santiago Aguirre, él es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Qué gusto saludarte. Santiago, yo te pongo a ti la pregunta que hemos hecho desde hace algunas horas por lo caótico, lo que sucedió cuando algunas madres buscadoras llegaron, dijeron aquí ya no hay nada, cuando esa visita no tenía ni siquiera una persona que guiara, que dijera algo, con muchos lugares restringidos en cordones. Quiero entender el objetivo de la visita, porque parece que a veces que se sugiere más como atender la incomodidad presidencial por lo que dice la presidenta o acercar a la prensa al lugar, aunque ya se levantaron los artículos que allí se encontraron, pero quizá la más importante, ¿a qué fines sirvió a los familiares de personas desaparecidas? Sí, Gabriela, buenas tardes también al auditorio. Pues lo que vimos es una escena sumamente lamentable, incluso para los estándares mexicanos relativos a las fiscalías, en donde la revictimización es muy frecuente. Lo que vimos ayer rebasa por mucho los antecedentes que teníamos en el país, porque las fiscalías del Estado de Jalisco y General de la República, en su afán de abrir el sitio, mezclaron la presencia de medios con la presencia de madres buscadoras, no tenían equipos listos para brindar asistencia psicosocial, no desplegaron a las instancias de atención victimal para verificar que estas madres tuvieran al menos su registro victimal y la asistencia humanitaria mínima, no tenían cuestiones humanitarias básicas para las madres buscadoras, un lugar donde sentarse, donde poder hidratarse. Y entonces lo que la prensa nacional reproduce son escenas sumamente cruentas de madres que en su angustia de pensar que ahí estuvo su hijo, pues entraron en una situación de mucha zozobra emocional en ese predio. Entonces es un reflejo de unas fiscalías que hace mucho que están rebasadas, que no funcionan y que son capaces de generar estos esquemas de revictimización. ¿A qué fines sirvió la visita? Bueno, pues parecería que la pretensión gubernamental es que de alguna manera, al permitir el ingreso al predio, se corrobore que no habría condiciones para tener grandes infraestructuras de cremación de cuerpos. Hay que recordar, sin embargo, que las técnicas empleadas por los grupos criminales en México para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas son sumamente pedestres, casi artesanales, y por tanto la inexistencia de una infraestructura sofisticada pues no termina de probar nada, amén de que una investigación que realmente fuera exhaustiva e independiente, pues no tendría que guiarse por lo que la presidenta declare, sino por la evidencia científica y los testimonios que estuvieran disponibles, ¿no? Porque bajo la lógica, Santiago, y teníamos el reporte de nuestra compañera Valeria León ayer en la tarde diciendo, las madres primero tuvieron problemas para el ingreso, pero además denunciaron ya no hay nada. Y uno dice, pues si este es un sitio que se está investigando, debería haber esa expectativa que aún se conserven allí los insumos que se supone que van a ser analizados, sí o no. Y si es el caso, entonces se confundieron los públicos a los que se está atendiendo con esta convocatoria. O al final los medios, ¿qué van a ver si hay zonas restringidas y no se puede tener acceso o alguien que sepa y que haya trabajado el lugar de lo que ahí ya no está, pero que conmocionó al mundo entero a través de imágenes días atrás? O incluso pensar con un sentido de mínima humanidad y de respeto a la dignidad de las personas, que podrían haberse hecho al menos dos grupos, de suerte que primero pasaran las madres buscadoras, que obviamente
experimentarían ahí una condición de revictimización y después pasaran los medios. Pero lo que vimos en cuanto a grabar en tiempo real la angustia y zozobra que le generó a las madres acudir a este sitio, me parece que es una cota nueva de inhumanidad en el funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia en México, de las fiscalías, que debería ser rechazada por todas las voces en la conversación pública nacional. Santiago, ¿cómo se resuelve el tema de la inhumanidad? Cuando tenemos muchos ejemplos en donde a quienes se escucha al último, incluso a través de recibirlas o no recibirlas en Palacio Nacional o por otras autoridades, pues es a las madres buscadoras a quienes más duele lo que están haciendo, el tiempo que han tenido que dedicar sin ayuda en muchos casos para seguir buscando a sus seres queridos. ¿Cómo se resuelve en México, en un México que hay más de 100,000 desaparecidos, en donde hay esta falta de justicia, hay una enorme impunidad todavía, mucho por hacer? Digo, no se está tirando a la basura los esfuerzos que se intentan hacer en algunos casos, pero ¿cómo resuelves en un país ese tema de la inhumanidad desde la autoridad? Creo que no hay una respuesta única a esa pregunta. Claramente las instituciones del Estado mexicano llevan ya un tiempo rebasadas por esta problemática, y por eso importan mucho los mensajes que se dan desde las más altas esferas del poder público. En ese sentido, había sido alentador que la presidenta de la República dijera: la atención a la crisis de desapariciones va a ser prioridad y siempre vamos a respetar la dignidad de las víctimas. Eso se dijo el lunes, pero tan pronto como el jueves, por la negligencia profunda de la Fiscalía de Jalisco, de la Fiscalía General de la República, lo que tenemos es un episodio que diluye por completo la credibilidad en la palabra de la presidenta de la República en cuanto a este compromiso en lo particular. Entonces, si en efecto, a partir de este hallazgo, la atención a las desapariciones va a ser prioritaria, lo primero que tendría que garantizarse es que episodios como el que vimos ayer no se repitan, y eso supone remover y poner atención en las fiscalías. Y tristemente nos encontramos en México en un momento en el que resulta poco posible que eso vaya a ocurrir, porque la opción política en el poder ha centrado su atención más bien en el poder judicial, en los poderes judiciales. Vamos ahora en México a una muy desafortunada elección judicial, y en cambio las fiscalías continúan en su inercia de negligencia sin que nadie las toque, ¿no? Te voy aquí a conminar, a convocar ya para la próxima semana, porque como tú muy bien sabes, y se me acabó el tiempo, Santiago, la próxima semana es importante para analizar no solo lo que fueron las acciones del gobierno federal en relación con el delito de desaparición, sino también estas propuestas de reforma de las cuales estará hablando la presidenta. Así que ojalá tengas el tiempo y nosotros la oportunidad de conversar contigo para conocer tu perspectiva en unos días. Gracias por ahora. Al contrario, siempre con mucho gusto, y gracias y buenas tardes.